Pues si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pues si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Hola niños, hoy nos corresponde la lección número 8. Jesús reprenda a los fariseos. Niños, hola Dino. Hola tía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Niños, hoy nos corresponde la lección número 8. Jesús reprenda a los fariseos. Y para eso me acompaña de nuevo mi amigo Dino. Dino, te quiero hacer una pregunta. Dime tía. ¿Tú te acuerdas de los nombres de los niños que nos ven desde su casa? Por supuesto tía, yo sé de todos ellos. A ver, ¿me los puedes decir? Claro, mira, nos acompaña la Rafaela, también nos acompaña la Mandy, nos acompaña la Florencia, el Amparito, el Emiliano, nos acompaña la María Jesús también y la Camila. Nos acompaña también la Rafaela Fratasio, el José Tomás, el Joaquín y el Mateo también, el Samuel, el Josué, la Saray y la Julieta. ¿Ves tía? Muy bien, Dino, tienes muy buena memoria. Ajá, Dino, ¿y qué tenemos que hacer antes de empezar la lección? tenemos que orar. Ya, vamos a orar entonces. Las manitos, volando, volando, despacito se van juntando. Oremos, niños. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de reunirnos, Señor, y de aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te pido por los corazones de los niños y de los papás que están en su casa mirando esta enseñanza, que tú los prepares para recibir esto. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, niños, vamos a ir a ver la lección. Señor, eche afuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Pues si yo los echo fuera por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo,
Y al no hallarlo, dice, volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. ¿Qué pudiste aprender de la enseñanza? Aprendí muchas cosas, ¿sabes? Y lo más importante, que el Señor hacía sus milagros, hacía todos los prodigios que Él hizo, fue por el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto, Dino? Podemos ver en la enseñanza que todos los milagros y todo lo que hizo el Señor provenía del Espíritu Santo y no de los demonios, como decían los fariseos. ¿Y sabes por qué los fariseos decían eso de Jesús? Porque ellos eran malos, ellos eran envidiosos, tía. ¿Y sabes de dónde venían esos pensamientos de los fariseos? No lo sé, ¿me lo podrías explicar? Esos pensamientos venían de su corazón, Dino. Venían del corazón de los fariseos. Por lo tanto, si nosotros llenamos nuestro corazón de cosas malas, ¿sabes qué vamos a hablar? Cosas malas. Sí, y en cambio si nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra y de cosas buenas, ¿qué vamos a hablar nosotros? Cosas buenas, tía. ¿Cierto? Por lo tanto, los fariseos tenían su corazón lleno de cosas malas. Y mira, Dino, aquí tenemos 2 árboles. Un árbol que da buen fruto y un árbol que da mal fruto. Así nos decía Jesús que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Muy bien, Dino. Por lo tanto, si nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra del Señor, vamos a hablar cosas muy buenas, tía. muy buenas. Por eso el corazón de los fariseos era tan malo y pensaban cosas tan feas de Jesús. ¿Cierto, Dino? Ajá, sí, tía, yo aprendí, por ejemplo, que los fariseos odiaban a Jesús. Ellos le tenían mucha envidia, no soportaban que Él fuera tan bueno, que hiciera esos milagros que hacía, no lo soportaban, lo odiaban. Sí, ellos no podían aceptar que Jesús era el Mesías, que Él hacía todas esas cosas en el nombre del Señor. Ajá. ¿Cierto? Y que todo ese poder que Él tenía venía del Espíritu Santo. Y de Jesús solamente podían salir cosas buenas. ¿Cierto? Porque en Él no había maldad. Claro, en Él no había pecado, no había nada de eso malo. Muy bien, Dino. ¿Tienes algo más que compartirle a los niños? Que Jesús les dijo que ellos estaban cometiendo un pecado imperdonable. Eso es terrible. Es terrible. ¿Y cuál era ese pecado, te acuerdas? Ajá, yo lo estudié, tía. ¿Sí? ¿Y cuál era? Era que ellos atribuían su poder al demonio, que decían que él por el demonio hacía todo lo que hacía, sanaba enfermos y todos esos milagros. Eso es terrible, tía. Eso es terrible, Dino, ¿cierto? Y ahora te voy a hacer algunas preguntas. ¿Ya? Estoy preparado. ¿Estás preparado? Ajá. Ya. ¿Qué le pasaba al hombre que se acercó a Jesús? ¿Qué tenía?
Estaba ciego y también no podía hablar y estaba endemoniado. Cierto, estaba muy enfermo ese hombre. ¿Y qué poder decían los fariseos que tenía Jesús para echar fuera toda esa enfermedad? Lo que hablábamos recién, tía, que él por los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Y esto era verdad? Por supuesto que no, tía. ¿Por qué le echaba fuera a los demonios y sanaba al Señor? Era por el poder que tenía por el Espíritu Santo. Muy bien, Dino. ¿Y por qué sabemos que el corazón de los fariseos era malo? Uy, eso no me acuerdo, tía. ¿Me podrías explicar tú? Sí, yo te puedo explicar. Era malo porque ellos hablaron mal de Jesús, ¿cierto? Porque su corazón estaba lleno de maldad hacia Jesús. Muy bien. Dino, y ahora tenemos un versículo cantado. ¡Qué bueno! Sí, así que ahora les vamos a enseñar los gestos a los niños para que ellos los hagan en su casa, ¿ya? ¡Ya! Ya, vamos a ver el versículo. Pues si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ta, ta. Pues si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ta, ta. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casitas junto a sus papitos. Hoy día vamos a ver la lección número 8 que nos corresponde de la escuela dominical, y esto se encuentra en Mateo, en su Biblia, Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el versículo 37. Primero que todo vamos a orar para continuar. Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por esta oportunidad que usted nos da de aprender de su palabra. Le ruego, Señor, que usted bendiga el corazón de los niños, Señor, que están escuchando. Abra sus oídos, su entendimiento, que no sean oidores olvidadizos, sino que pueda quedar grabada en sus vidas esta palabra. Ayúdame a mí, Señor, a ser clara para que ellos puedan entender. Ayúdalos a ellos, Señor, para que tengan un espíritu enseñable, para que tengan un espíritu humilde de aprender su palabra y ser hacedores. Ayúdalos, Señor, a cada niño, Señor, que está escuchando. Sabemos que no han sido tiempos fáciles para ellos el estar encerrados en su casita. Sabemos que a muchos les gusta jugar, correr, visitarse entre sus amigos, y ha sido difícil en este tiempo. Pero gracias le damos, Señor, porque tenemos su palabra, la que nos reconforta, la que nos anima, la que nos bendice. Gracias por esta oportunidad que usted me da de poder compartir su palabra. Bendíganos, se lo pido todo por Cristo Jesús. Amén.
Entonces vayan a buscar sus Biblias para que comencemos a leer desde el versículo 22 al 37 del libro de Mateo. Dice como título, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Estos son los versículos que nos corresponden a la lección de hoy día, y recuerden que tenemos un versículo que es cantado, que seguramente durante la escuela dominical va a salir el versículo cantado, que es en Mateo capítulo 12, el versículo 28, y dice así, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que recuerden que es el versículo que se tienen que aprender durante la semana, y recuerden que también tienen que hacer los devocionales con su papito durante la semana. Ahora yo les voy a hacer un resumen de estos versículos, pero ustedes tienen que seguir estudiándolo durante la semana. Les voy a compartir ahora pantalla para que vamos a la lección. Aquí está. Entonces, acuérdense que del versículo 22 al 37 vamos a hacer un resumen del capítulo 12 de Mateo. Jesús curó milagrosamente a un hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Era un caso complicado, pero para Jesús fue simple. Sin ningún ritual o ninguna palabra mágica, Jesús simplemente lo sanó. El hombre fue liberado de su demonio, recobró la vista y pudo hablar. Esto es un verdadero milagro. Niños, ¿ustedes saben lo que es un milagro? Un milagro es algo asombroso que Dios hace, es algo sobrenatural. Ni siquiera la ciencia ha podido explicarlo. Es un acto que va más allá de las leyes naturales. Este milagro de sanar al hombre ciego y endemoniado, nadie lo pudo negar. Ninguna persona que estaba en ese lugar pudo negar este milagro. Este milagro hizo que el pueblo se preguntara si Jesús era realmente el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías prometido. Unos a otros se preguntaban, ¿será Jesús el Hijo de David? Pero a pesar de todo lo que vieron, no tuvieron la fe.
de que Jesús realmente era el Mesías prometido. Todo lo contrario, dudaron de Jesús. ¿Saben lo que decían los fariseos, los enemigos de Jesús, después de haber visto este milagro? Y después de haber visto cómo un hombre endemoniado, ciego y mudo fue sano, dijeron: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. ¿Y ustedes saben quién es Belcebú? Es Satanás mismo, el príncipe de los demonios. Los fariseos eran personas de mal corazón, odiaban a Jesús, por eso inventaban estas mentiras. Más encima, no era la primera vez que decían que el poder de Jesús venía de Satanás. En Mateo 9:34, cuando Jesús sanó a un mudo que también estaba endemoniado, dijeron que lo había sanado por el príncipe de los demonios. Por todo esto, por todas estas mentiras, Jesús los confrontó y les demostró que lo que decían era falso y no tenía sentido. Les dijo: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo estará dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Con estas palabras les dio a entender que estaban equivocados y que era ilógico lo que estaban diciendo. Después de confrontarlos, Jesús dio su propia explicación. Primero, su argumento fue consistente. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, dice Jesús. Porque echar demonios con el poder del Espíritu de Dios concuerda con lo que ha dicho. Desde el principio predicó que el reino de Dios estaba cerca. Al afirmar que expulsaba demonios por el Espíritu, Jesús afirmaba ser el siervo elegido que el profeta Isaías había dicho hace más de 700 años. Segundo, Jesús usó una pregunta para afirmar lo que estaba diciendo y para mostrar que su argumento era lógico. Él dijo: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Si Jesús era el rey prometido, tiene sentido que primero derrotará a Satanás antes de quitarle el gobierno del mundo. Esto encaja con los milagros del pasado. ¿Se acuerdan, niños, cómo el Señor rescató a Israel de Egipto? Dios utilizó milagros para derrotar el poder de Egipto, para que Israel lo viera como su único rey. Dios utilizó milagros que demostraban que los dioses cananeos eran falsos. Entonces tiene sentido que aquel enviado para salvar a su pueblo tenga poder sobre Satanás. Era Jesucristo el Rey. Jesús advirtió a la multitud que no podían permanecer neutrales en este debate, y tú tampoco. Por esto dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si arriesgas todo y te quedas con Jesús, entonces en el juicio final, Él te recogerá como un granjero recoge su trigo en su granero. Es por esto, niños, es que los invito a que se comprometan con Jesús, lean su Biblia, oren al Señor, pídanle a sus papitos que le hagan sus devocionales. Otorgar el poder de Dios a Satanás es un pecado imperdonable. La Biblia lo dice en Mateo 12:31. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Es difícil imaginar un pecado peor, porque Dios es misericordioso y su amor y perdón son constantes. Israel pudo ser perdonado de su idolatría. Pablo pudo ser perdonado al perseguir a los cristianos hasta la muerte.
Incluso Jesús perdonó a las personas que lo clavaron en la cruz. ¿Qué pecado podría ser peor que eso? Los fariseos cometieron pecados. Los fariseos cometieron 2 pecados de blasfemia. Primero, blasfemaron contra el Hijo al rechazar la salvación que Jesús otorga. Pero las personas pueden ser perdonadas cuando admiten que están equivocadas. Cuando el Señor se dio a conocer a Pablo, éste se arrepintió rápidamente y fue perdonado por el Señor, a pesar que perseguían a los cristianos para matarlos. Incluso Pedro fue perdonado, a pesar de que negó a Jesús. La segunda blasfema fue contra el Espíritu Santo. Conscientemente rechazaron el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que revela a Cristo, pero ellos cerraron sus mentes al Espíritu. Jesús sabía lo que pensaban. Los fariseos habían experimentado el poder del Espíritu, la bondad de la palabra y el poder del reino venidero. Sabían la verdad de la salvación, pero deliberadamente continuaron en su pecado. Sabían que Jesús era el Mesías, pero preferían matarlo antes que adorarlo. No podían ser perdonados porque rechazaron a Jesús, que es el único camino para llegar al Padre. Es el único que perdonó nuestros pecados. Jesús demostró esta verdad al evidenciar que los fariseos lo habían cuestionado, a pesar de que sus obras eran buenas. Pero Jesús dijo que deberían juzgar su fruto. Les dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce porque por el fruto se conoce el árbol. Su fruto era bueno, por lo que su fuente era buena. Sin embargo, el fruto de los fariseos era malo, porque sus corazones estaban podridos. No podían ocultar la maldad de sus corazones. Era evidente en sus palabras. Los fariseos intentaron acusar a Jesús, pero Jesús utilizó el mismo argumento para condenarlos. Jesús dejó de hablar a la multitud y ahora se dirige a cada persona. Se dirige a ti, se dirige a mí de manera individual. ¿Sabías tú que tus palabras muestran lo que hay en tu corazón? Así que tú serás juzgado de acuerdo con cada palabra que digas. ¿Qué muestran tus palabras acerca de tu corazón? ¿Es un corazón que sigue a Jesús? ¿O es un corazón que se opone a Jesús? Tu respuesta es de vital importancia con respecto a lo que piensas de Jesús. Tus palabras muestran lo que hay en tu corazón. Bueno, niños, espero que hayan podido entender este pequeño resumen que les hice. Y recuerden que durante la semana tienen que seguir leyendo y aprendiendo de esta palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan una hermosa semana. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día nos toca la clase número 8, Jesús reprende a los fariseos. Primero que todo vamos a saludar a los hermanos niños que, bueno, de hace tiempo ya no nos vemos, pero supe que con el hermano Bruno estuvieron haciendo Zoom y ahí estuvieron compartiendo. Saludamos al hermano Vicente, a Lucas, a Sofía, a José Tomás, a Benjamín, Jacob, Máximo, a Alexandro y a Jenner, a mi hija. Vamos a empezar esta clase primeramente orando al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y podamos grabar en nuestro corazón esta enseñanza. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres poderoso. Gracias porque nos has dado un día más de vida. Gracias porque podemos tener esta instancia para aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables del corazón de cada niño, de cada persona que pueda ver este video. Que tú nos hagas con un corazón enseñable, no como los fariseos que trata esta enseñanza. Que podamos, Señor, hacer todo para tu gloria. Te ruego todo esto en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén.
Ahora vamos a empezar esta clase mostrando un video. Espero que estén atentos y después vamos a hacer un pequeño esquema de la clase y hacer las preguntas. Vamos con el video. Sal de... Señor. Echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belcebú yo echo fuera demonios. Pues si yo los echo fuera por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla, barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Por tanto os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a ellos. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, siendo malos, hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados, y por vuestras palabras seréis condenados. Maestro, deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días
y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno mucho mayor que Salomón aquí. Ya, bueno niños, ahora vamos a reflexionar sobre la lección. En el principio, Jesús sana a un endemoniado, sordo y mudo. Jesús curó milagrosamente a un hombre que sufría de muchas maneras. Un caso complicado para nosotros, pero para Jesús fue simple, ¿cierto? De hecho, cuando lo trajeron, Él lo sanó, simplemente lo sanó. ¿Qué podemos entender como milagro? Porque este fue un verdadero milagro que hizo Jesús delante de muchas personas y delante de los fariseos. Un milagro es algo asombroso que solo Dios puede hacer, que la ciencia no lo puede entender y que rompe las leyes naturales que nosotros conocemos. Los fariseos querían asegurarse de que nadie creyera en Jesús. No podían negar el milagro. Como ya les decía, este milagro fue hecho delante de muchas personas. Y afirmaron que Jesús, y como no podían negar el milagro, afirmaron que Jesús obtuvo el poder de Belcebú. Este quiere decir Satanás. Y su respuesta se basó que no querían creer. Porque estaba la evidencia, pero había una predisposición de antes. Vemos en versículos anteriores que estaban decididos a matarlo. ¿Y por qué estaban decididos a matarlo? Porque estaba peligrando su religión, su estándar su élite. Así que a ellos no les convenía que Jesús viniera y cambiara todo lo que ya ellos venían haciendo. Ellos conocían la palabra, conocían la escritura, la ley. De hecho, sabían que el Mesías iba a venir en ese tiempo, pero a ellos no les convenía que el Mesías viniera, y no de la forma que ellos lo esperaban. Ellos esperaban que el Mesías viniera de una forma gloriosa, no como Jesús vino. Bueno, Jesús confronta a los fariseos por lo que dijeron. ¿Qué dijeron? Que este poder había sido de Belcebú, que Jesús había sanado a través de Belcebú. ¿Y Jesús qué dijo? Dijo que era ilógico, que era un argumento ilógico, porque ¿cómo Satanás va a actuar contra sí mismo? No puede ser. Es como un reino que permanece, no puede estar dividido. Bueno, esta es una peligrosa declaración, porque al decir esto los fariseos otorgaban el poder que le había entregado Dios a Jesús. Este poder se lo otorgaban a Satanás. El poder de la sanidad que hizo Jesús se lo otorgaban a Satanás, como dije. Con esto que dijeron, cometían el pecado imperdonable, que era negar el poder de Dios. Con esto los fariseos cometieron 2 blasfemias. Primero blasfemaron contra Dios, contra el Hijo de Dios, rechazando su salvación. Aquí podemos ver que, por ejemplo, los verdugos de Jesús, si ellos se arrepentían, podían ser perdonados. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando en ignorancia, porque ellos no sabían que a lo mejor que era el Hijo de Dios. Pero en este caso, los fariseos, ellos tenían toda la verdad. Sabían que Jesús estaba haciendo el milagro a través de Dios. La segunda blasfemia que cometieron los fariseos fue una blasfemia contra el Espíritu, al rechazar conscientemente el Evangelio. Ellos cerraron su mente al Espíritu. Los fariseos habían experimentado el poder del Espíritu, la bondad del Espíritu de Dios,
sabían la verdad de la salvación, pero continuaron en su pecado. Además, sabían que Jesús era el Mesías, pero ¿qué preferían ellos? Preferían matarlo en vez de adorarlo. Y ellos, matando a su Salvador, que era Jesús, entonces no podían ser perdonados. ¿Por qué? Porque era la única forma que ellos obtuvieran redención. Entonces ahora, dirigiéndonos a nosotros en este tiempo, a ustedes niños, imagínense que Jesús los mira directamente a ustedes. Las palabras de Él dirían: ¿cómo está tu corazón? Tus palabras muestran lo que hay en tu corazón, así que será juzgado de acuerdo a lo que está en él. Cada palabra que digas es lo que está en tu corazón. Entonces la pregunta que se nos viene ahora diría: ¿qué muestran tus palabras acerca de tu corazón? ¿Es un corazón que sigue a Jesús o que se opone a Jesús? Esta evidencia es vital para el día del juicio. Lo que está en el corazón, de lo que está en el corazón habla la boca. Por eso nosotros tenemos que alimentar ese corazón diariamente, alimentarlo con la palabra y pedirle a Él que Él entre en nuestra vida y que entre en nuestro corazón. Es la única manera de que no actuemos como estos fariseos que, sabiendo la verdad, porque nosotros al estudiar la Biblia sabemos la verdad, sabemos el plan de salvación para nuestras vidas, sabemos que Jesucristo es el único Salvador y es el único que puede interceder por nuestros pecados. Entonces, sabiendo esto, nosotros también podemos cometer lo que hicieron los fariseos de, sabiendo la verdad, irnos contra el Espíritu Santo. Entonces, niños, es muy importante que ustedes diariamente tengan interés en conocer la palabra de Dios, en estudiar la Biblia, estudiar las lecciones. Por eso les insto que cada día le digan a sus padres que le muestren las lecciones y que estudien las lecciones cada día. Vamos a terminar esta lección orando al Señor y pidiendo por sus corazones para que el Señor trabaje en ellos y tengan un corazón limpio como Él desea que lo tengamos. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque pudimos aprender en esta lección de tu santo evangelio, que tú eres el Rey de Reyes que vino a esta tierra para cumplir el propósito que Dios había encomendado para ti, para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú te acuerdas de nosotros hasta estos días, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, porque nos enseñas tu palabra y tu palabra es fiel y verdadera. Te ruego, amado Señor, que ponga el deseo en nuestros corazones, ponga el deseo en los padres de cada uno de los niños de la iglesia para enseñar tu palabra y que sean bendecidos por ella. Te ruego todo esto, te ruego, Señor amado, que tú limpies nuestros corazones y que podamos hacer todo para tu gloria. Te ruego todo esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, como les decía, les insto a estudiar cada lección y que se aprendan el versículo cantado para tener palabras en nuestros corazones, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería. Que el Señor los bendiga en esta semana y que sea toda para su gloria. Bendiciones. Chao.